Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes y vamos a empezar a hablar de las nociones que se van a utilizar para el curso de transferencia de calor. Esencialmente ubicamos que hay tres formas de transferir el calor. Una es conducción, otra convección y la otra radiación. Cuando hablamos de conducción, normalmente el modelo al cual hacemos referencia es, por ejemplo, si es un solo cuerpo, en el cual de un lado del cuerpo hay una temperatura, por ejemplo aquí, y en otra parte del cuerpo hay otra temperatura. Aquí donde no está al rojo vivo asumimos que la temperatura es inferior. Lo que pensamos es que las moléculas de la zona de mayor temperatura le contagian este exceso energético a las moléculas que tienen vecinas. Esto mismo puede suceder aunque sean dos cuerpos de materiales diferentes, siempre y cuando estén contiguos, pegados molécula con molécula. Normalmente estamos hablando de transporte molecular porque justo la referencia es que esto sucede de manera natural entre moléculas siempre y cuando haya una diferencia de temperaturas. Esta de aquí es la ley de Fourier que debemos haber aprendido en el curso de fenómenos de transporte. En el caso de la convección siempre estamos hablando de que existe involucrado un fluido. Por eso la imagen que tengo aquí abajo lo que ilustra es que hay aire. El ejemplo clásico cuando hablamos de convección o transporte convectivo es cuando tenemos calor y ponemos un ventilador. No solamente podemos tener transporte molecular entre las moléculas de nuestro cuerpo y superficies que podamos tener en contacto. También es posible que tengamos una transferencia de calor con las moléculas que llegan a tocarnos en el aire. Lo que hacemos cuando ponemos un ventilador es que el fluido se mueva a mayor velocidad, provocando de este modo que más moléculas choquen contra la superficie de nuestro cuerpo. Estos choques van a permitir que haya una transferencia de calor. Entonces, esencialmente, para que haya transporte convectivo, decimos que hay un fluido involucrado que está en movimiento. La ecuación que en transferencia de calor de manera básica utilizamos para trabajar con esto es esta de aquí, que es la ecuación de enfriamiento de Newton. Para el caso de la ley de Fourier, utilizamos la conductividad térmica, que es Watt sobre metro Kelvin. Para el caso del coeficiente convectivo, es Watt sobre metro cuadrado Kelvin. Notarán que la diferencia entre una y otra es que la K es metros a la 1 y la H es metros al cuadrado. Esta K todavía hay que dividirla entre la distancia que tenemos entre los extremos donde estamos midiendo el gradiente de temperatura. Por eso es que hay una diferencia en unidades. Pero en ambos casos pues estamos hablando de flux. Finalmente tenemos como posibilidad la radiación. La radiación es un fenómeno bastante extraño que todavía no acabamos de comprender por completo. Básicamente gracias a que existe la radiación es que tenemos vida en la Tierra. Hay un fenómeno de fisión nuclear que sucede en las estrellas. Y en este fenómeno se libera muchísima energía. Pero no hay un medio entre la estrella y la Tierra. Afortunadamente, aunque no haya un fluido involucrado, porque básicamente pensamos que el espacio es casi vacío, la radiación puede transportarse por medio de ondas electromagnéticas aún en el vacío. Esta estructura de aquí, pues también está relacionada con una diferencia de temperaturas. Tienen que ver también el factor geométrico, qué forma tienen los objetos que están involucrados, y también aquí entran otras concepciones abstractas, como si estamos hablando de un cuerpo negro, un cuerpo que es perfectamente reflejante o absorbente, etc. Realmente en este curso de ingeniería química yo hablo muy poco de radiación porque de alguna manera cuando nosotros evaluamos esta H convectiva es muy difícil que podamos separar el hecho de que un cuerpo a alta temperatura también esté irradiando. De manera que, pues yo en realidad asumo que lo que pueda estar irradiando de todas maneras lo evalúo experimentalmente aquí con esta H y solamente hablamos de radiación, o al menos yo lo hago, cuando estrictamente el equipo de transferencia de calor depende totalmente de la radiación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de calentadores solares. Ahí sí totalmente se trata de un fenómeno en el cual a partir de captar la radiación solar estamos haciendo un calentamiento. Pero vámonos un poco más atrás. La primera unidad con la que vamos a trabajar en este curso de transferencia de calor
es estrictamente la conducción. Y cuando hablamos de conducción, como les acabo de decir, hablamos de transporte molecular. En su curso de fenómenos de transporte les dijeron que trabajamos con tres leyes empíricas: la ley de Newton, que es esta de aquí, la ley de Fourier, que es en la que hablamos de un flux de calor, y la ley de Fick. También, seguramente, en su curso de fenómenos de transporte les dijeron que como son fenómenos análogos, estos tres, momentum, calor y masa, en realidad nos gusta que las analogías matemáticas realmente vayan más allá que simplemente la semejanza en las ecuaciones, así que buscamos que haya una analogía también en unidades. De manera que se toma como base la ecuación de la ley de Fick, donde el coeficiente de difusividad tiene unidades de metros cuadrados por segundo. Esto de la izquierda es un flux. Aquí arriba tenemos el gradiente o el factor motriz. Si hay un gradiente de concentración, si hay un gradiente de temperatura y si hay un gradiente de velocidad, entonces puede llegar a ocurrir un fenómeno de transporte. Para poder hacer estas analogías también dimensionales, entonces modificamos la ley de Newton y la ley de Fourier, que aparecen de manera empírica, para que cuadren estas unidades. De manera que, dado que la conductividad no tiene unidades de metro cuadrado por segundo, la dividimos entre densidad y Cp para que juntos la K, la densidad y Cp tengan unidades de metro cuadrado por segundo. Evidentemente no se puede solo dividir entre densidad y Cp, de manera que para no alterar la igualdad también tengo que multiplicar densidad por Cp. Este término que aparece aquí le llamamos concentración energética. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando con la ley de Newton. Yo tengo esta viscosidad, si la divido entre densidad, entonces ya tenemos metros cuadrados por segundo. No puedo únicamente dividir entre densidad, tengo también que multiplicarlo. Este término de aquí es algo así como concentración de momentum. Recordarán también que cuando pasamos de transporte molecular a transporte convectivo, cuando estamos haciendo los balances de propiedades generales, incluimos el llamado término convectivo. El término convectivo tiene que tomar en cuenta la velocidad del fluido, el que está ayudándonos a mover nuestra concentración, y entonces decimos que es velocidad por concentración. La expresión más sencilla es la de masa. Cuando estamos hablando de concentración de momentum, bueno, pues es velocidad por densidad. Aquí les escribo pues separadas para que no se confunda tanto. Otra cosa que hay que notar es que en las expresiones de aquí arriba, las tres las escribí unidireccionales, las tres están en función de x, y aquí en realidad escribí la descripción vectorial. Por eso es que aquí en un solo término sin subíndice dice vector, igual en las otras dos, ¿no? En el caso de energía, bueno, ya sé, aquí arriba dice Cp y acá abajo le puse Cv. Va a depender de si estamos hablando de presión constante o volumen constante, como por supuesto lo deben haber aprendido en su curso de físico-química cuando hablamos de capacidad térmica. Pero finalmente son expresiones entre comillas equivalentes. Recordando también de su curso de fenómenos de transporte, seguro que vieron estas ecuaciones de aquí. Voy a partir de esta, que es la de masa. Este término, que le llamamos derivada material, aquí está incluido el término de acumulación y el término convectivo, que son estos de acá. Este de aquí es el término conductivo y este de aquí es el término de generación. Cuando hablamos de masa, este término de generación depende de la cinética de las reacciones que estén involucradas. Y bueno, todos los términos de generación los tendremos que ajustar dimensionalmente para que cuadren con el resto de los términos del balance. Este de aquí es la analogía de la misma ecuación, pero para transferencia de momentum, y esta de aquí en realidad es la que nos interesa. En este término está la derivada material. Otra vez, aquí está el término de acumulación y el convectivo. Este de aquí es el conductivo y esta es la generación. Otro concepto que es importante recordar, ¿cuál es la definición de calor? Bueno, el calor solo puede existir cuando ocurre un flujo energético entre dos puntos. Y para que ocurra este flujo energético tiene que existir un gradiente de temperatura entre estos dos puntos. Ya sabemos que de manera natural la tendencia va a ser del punto de mayor energía
compartir esta energía al punto de menor energía, y esto va a suceder hasta que lleguemos a un equilibrio térmico. Cuando lleguemos al equilibrio térmico, como nos cuenta el principio cero de la termodinámica, pues entonces va a dejar de existir una transferencia de calor. Insistimos en que el flujo de calor siempre va de mayor energía a menor energía, igual que el flujo de masa va de mayor concentración a menor concentración. Y bueno, esta ecuación de aquí viene en realidad de tomar esta ecuación de acá, pero le voy a hacer unas simplificaciones. En esta unidad, que es conducción, no vamos a trabajar con el término de generación, por eso ya ni siquiera lo incluí. Es posible que sí haya generación, pero esto lo voy a agregar más adelante. Ahorita me quiero ir a lo más sencillo. Si además estoy en estado estacionario, bueno, entonces toda la derivada material la voy a anular. ¿Por qué? Pues porque si estoy hablando de conducción, el término de convección digo que es cero, y si es estado estacionario, pues además la acumulación, que es el que puse aquí explícito arriba, también se vuelve cero. Esta expresión yo la puedo aplicar a distintas geometrías, y eso es justamente lo que voy a hacer. Cuando platicamos sobre placa infinita, específicamente de lo que estoy hablando, es de una geometría cartesiana y normalmente lo que nos interesa es una sola dirección. Para lograr que la transferencia de calor sea en una sola dirección, típicamente en fenómenos de transporte lo que decíamos es que, por ejemplo, si aquí me interesa dirección X, pues es que en Y seguramente está aislado térmicamente y en Z también. Me traigo esta ecuación de aquí arriba, la voy a aplicar a placa infinita. Bueno, esta expresión de aquí es lo mismo que la segunda derivada. Si solo me interesa en dirección X, pues es la segunda derivada de temperatura con respecto a X, que está igualada a 0. Esta segunda derivada, yo para resolverla, pues tengo que integrar. Voy a pasar este diferencial a este extremo de la ecuación, y cuando hago la primera integral que corresponde, me aparece una constante de integración. Ya sabemos, además, que este término lo estoy utilizando de una expresión empírica que es la ecuación de Fourier. Es esta que tengo aquí. Esta ecuación de Fourier sí se sostiene por el hecho de que yo aquí concluí que esta parcial con respecto a X es una constante. Y entonces puedo trabajar directamente con la ley de Fourier sabiendo tranquilamente que sí se cumple para las condiciones en las cuales yo estoy revisando esta geometría. Como seguramente lo hicieron muchas veces en su curso de fenómenos de transporte, hago separación de variables e integro para tener una sola ecuación para el flujo de calor. Esta área yo la saco de la integral porque la figura de placa infinita de este lado tiene un área que es constante con respecto al área transversal que va a atravesar el flujo de calor hasta llegar al otro extremo. Normalmente de esto estamos platicando cuando decimos placa infinita. Esta otra acá, bueno, aquí uno podría filosofar, bueno, yo debería realmente sacar esta K de este diferencial. En mi curso de físico-química y en otros hicimos muchos cálculos en los cuales pues sí demostrábamos que la conductividad dependía de la temperatura. Es más, si yo me voy a buscar tablas de datos de distintos materiales, es muy probable que encuentre conductividades a distintas temperaturas. ¿Por qué entonces es que saco esta conductividad de aquí? Bueno, la verdad es que puede depender del caso. Hay casos en los cuales sí nos interesa que esta conductividad esté en función de temperatura y no la sacamos de la integral. Hay otros casos en los cuales, por simplicidad matemática, lo que nos conviene es en realidad ver en qué rango de temperaturas voy a estar trabajando y entonces hago un promedio simple entre las conductividades en los extremos de este rango. O a veces simplemente tomo una conductividad representativa de ese segmento de temperaturas. Para este caso, bueno, no me estoy complicando la vida. Digo que la conductividad la puedo tomar aceptablemente constante. Y voy a trabajar con esta expresión muy sencilla de integrar, la despejo para Q, y bueno, tengo esta expresión que seguramente la utilizaron y la sustituyeron muchas veces en su curso de fenómenos de transporte. Esta es la expresión para flujo de calor, esta es la expresión para flux. Algo que nos gusta mucho hacer
en las ciencias exactas es buscar analogías con otras expresiones. También esta expresión la podemos escribir de manera análoga a la ley de Ohm, de manera que, la ley de Ohm, si recuerdan, de lo que nos está hablando es la intensidad de corriente que está en función de la diferencia de potencial, que es esta V de voltaje, y la resistencia. Si yo configuro esta ecuación para que sea análoga a la ley de Ohm, lo que tengo que hacer es el flux es el equivalente a la intensidad de corriente. La diferencia de potencial solo existe, pues evidentemente si hay un potencial diferente en dos puntos de un cuerpo. Eso es tal cual el equivalente al factor motriz del que estamos hablando cuando decimos flujo de calor y un gradiente de temperatura. Los términos que sobran entonces corresponden a las resistencias. Esto está en el numerador. Si aplicamos la ley de la tortilla, es conductividad sobre 1 y esta es delta X sobre 1. Yo multiplico los extremos de manera que yo puedo decir que es idéntico delta X sobre K, terminando como denominador del denominador, esta K que era numerador del numerador. Y de esta forma ya tengo una analogía a la expresión de la ley de Ohm, donde este término de aquí es una resistencia conductiva. Nos pasamos a la siguiente geometría, que es el cilindro infinito. En el cilindro infinito, la dirección en la que nos interesa que se esté transfiriendo el calor es dirección radial. Es muy parecido el procedimiento a lo que ya hicimos antes. Partimos de esta ecuación, que es la simplificación del balance, esta de aquí. Evidentemente esta conductividad pasa dividiendo, por eso queda 0. Este laplaciano igualado a 0, yo lo puedo sustituir pensando que nada más me interesa dirección R. Esta es una segunda derivada. Yo paso este diferencial al otro extremo, integro una vez. Cuando integro aparece una constante de integración. Esta constante lo que me dice es que sí puedo tomar como válida la ley empírica de Fourier. Y aquí el detalle es que esta área ya no es un área constante. Y de hecho lo puedo ver aquí. Si el flujo de calor tiene la dirección como estas dos flechitas rojas que van del centro hacia afuera, este círculo interno tiene un área transversal que es diferente a este círculo de acá. Este es mucho más grande. ¿De dónde salen estas áreas transversales? Voy a tratar de hacer un dibujito aquí arriba. Imagínense que el cilindro infinito no fuera infinito, sino que fuera, por ejemplo, una lata de refresco. No le voy a poner la parte inferior de la lata, pues porque aquí nada más se ve la tapa de arriba y el cilindro, no se ve la tapa de abajo. La longitud de la lata, la altura de la lata, que es esta dirección, pues yo le podría llamar H, en este caso dice L, esta es la longitud total de mi tubería. O si fuera una lata, pues sería la altura de la lata. La pregunta es, ¿cuál es la longitud? ¿O cómo conozco la longitud, la distancia de la longitud de este lado? Esta cara de mi rectángulo, de esta superficie, tiene que coincidir perfectamente con el perímetro de este círculo. El perímetro de este círculo es pi por diámetro, o dicho de otra manera, 2pi por radio. Entonces, este 2pi por radio, que es esta longitud, lo multiplico por esta otra longitud y ya tengo el área envolvente. Esta literal es la cantidad de material que yo necesitaría, por ejemplo, para poder conformar las paredes laterales de un refresco, de una lata de refresco. Esto es el área envolvente del cilindro externo, por ejemplo, si estoy hablando del circulito más grande que tiene aquí este cilindro infinito. Si yo cambiara al cilindro interno, a este circulito pequeño, pues entonces tendría que hacer este círculo más pequeñito, por lo tanto yo tendría que hacer este rectángulo también más pequeñito para que correspondiera. La correspondencia va a quedar en función del radio de esta tapa. Por eso digo que este radio es una variable. Y como es una variable, no la puedo dejar afuera de las integrales. Una vez identificado lo anterior, voy a hacer
separación de variables para integrar, considerando que esto va a terminar de R sobre R, y eso por supuesto al integrar me da un logaritmo natural. Esta de aquí es una integral muy sencilla, T2 menos T1, cambié el orden porque aquí metí el signo negativo. Finalmente, la última geometría que vamos a trabajar es la esfera hueca. Es muy parecido el proceso a los anteriores, nada más que aquí el área, bueno, pues es el área de una esfera, 4pi por radio al cuadrado. Una vez más nos regresamos hasta la ecuación de balance, pensando que solo existe conductividad. Es una segunda derivada, nos interesa nada más en dirección R, por lo tanto es la segunda derivada de temperatura con respecto a R. Yo integro una vez, me aparece una constante. Esa constante me permite decir que sí puedo utilizar la ecuación de Fourier. Esta área que es variable la sustituyo por el área de la esfera y hago la separación de variables para poder integrar. Esto es lo mismo que integrar R a la menos 2 de R. Cuando yo integro me va a quedar R a la menos 1. Ese menos 1 también lo voy a tener que completar aquí como coeficiente para que sea válida la integral. Por eso es que en los términos de aquí aparecen volteados los límites y lo mismo sucede acá. Es T2 menos T1, pero con este signo menos es el equivalente a voltear los límites de posición.